verso por verso, pero el Señor me habló hace como un mes o más y me dijo, habla de Efesios. Y pues la obediencia a Dios pues trae sus ventajas. Gloria a Dios. Gracias, hermanita. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del libro de Efesios. Dice la Biblia que tenemos que estar firmes delante de Dios, pero aquel que no esté, no crea, aquel que crea estar firme, cuídese que no caiga. Y bueno, el tema de hoy, Efesios capítulo 5, empezando el versículo 1, se llama los hijos de luz, como la carta de los Efesios, pues como digo, es una carta, no tenía capítulos, no se dividía, entonces realmente es la continuación de lo que hablábamos el jueves, ¿verdad? Y de lo que hemos estado hablando todo el mes. Tenemos que andar como hijos de luz. Dios es luz, calor, vida. Lo contrario de la oscuridad, el frío y la muerte. Gracias. Y bueno, Dios nos da diferente luz a cada quien, ¿no? A cada persona. Y lo que se busca es que cuando tenemos una iglesia local, todos andemos a la misma luz. En cada iglesia Dios quiere que seamos uniformes y que tengamos la mejor luz posible. Caminemos bajo una luz mejor cada vez también. Por eso es necesario que venga la doctrina. Es necesario que sepa que aquí el Señor lo tiene aquí. Y porque la luz es algo personal, pero cuando venimos a la iglesia es más fácil que nosotros tengamos la misma luz y compartirnos la luz. A través de los maestros llegué hoy temprano a la clase del hermano Edwin y fue una bendición poder estar aprendiendo más y más de la doctrina, aunque ya la haya visto muchas veces. Volvemos a aprender porque la palabra de Dios es viva y es profunda. Entonces es hermoso también ver y compartir las preguntas de los demás. Y ahí es donde aprendemos y nos enriquecemos también. Y tenemos que tener esa luz para dar esa luz a los demás. La palabra de Dios dice que servir es la expresión de amar. Y no podemos amar sin dar. Dar es amar. Y tenemos que dar esa luz. Pues le invito a leer conmigo Efesios capítulo 5, los primeros 2 versículos. El jueves hablábamos de la nueva vida en Cristo y del deseo de Dios que no andemos en oscuridad, como los que no tienen a Dios. A pesar de ser cristianos, si no cambiamos hábitos y maneras de pensar y maneras de actuar, pues vamos a actuar como sabemos, o sea, como hemos hecho desde que nacimos hasta que conocimos a Cristo. Y no debe ser así. Debemos de cambiar y vivir la luz y que no andemos en oscuridad, ¿no? Entonces, librarnos, decíamos el jueves, librarnos de 4 cosas. Bueno, primero librarnos de amarguras, furia, enojos, palabras ásperas, calumnias, malas conductas en su lugar, pues ser amables con nuestros hermanos, perdonarnos unos a otros por medio de Cristo, como Él nos lo enseñó. Y bueno, Efesios capítulo 5, le invito a ponerse de pie para leer. Habla de seguir cambiando, siendo luz. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pues yo no he visto a Dios, pero sí sé que Cristo vivió y cómo vivió y cómo amó y cómo se entregó. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? Pues siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Le invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana. Y que seas tú a través de mí, Señor. Sabemos que audiblemente no es común que hables. Y te pedimos, Señor, que tanto en el oír como en el hablar estés tú hoy. Que sepamos que no es el pastor hablando, sino eres tú
a través de tu palabra. Efesios es tu palabra y no hemos dejado un versículo sin ver. Hoy queremos seguir con ello sin dejar ninguno, Padre. Háblanos, ayúdanos por el Espíritu Santo a entender que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento. El tema del jueves se enfocaba en erradicar 4 cosas: mentiras, enojo, robo, y ese lenguaje que puede ser áspero y puede ser también muy tranquilo, pero que siempre trae algo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que quitar eso. Y hoy la palabra de Dios se enfoca en 3 hábitos o acciones que tenemos que erradicar completamente. Y dice el texto, dice erradicar 3 cosas. En Efesios capítulo 5, 3, dice esas 3 cosas que sumadas a las 4 del último capítulo que vimos, que es el 4, pues suman 7, ¿verdad? Este punto habla de la primera cosa, erradicar. El punto número 1 es erradicar inmoralidad sexual. Sé que no hay inmoralidad sexual ni en ustedes, ni en sus familias, ni en sus amigos, ni en sus escuelas, pero a lo mejor es para otro país, en otra época. Cualquier semejanza con la realidad, igual que el video que vimos ahorita, pues tal vez es mera coincidencia, o puede ser que Dios nos esté hablando. Todos tenemos hijos, y los que ya tienen hijos grandes, tenemos nietos. Y tenemos que influir en ellos con todo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está influyendo en ellos también. Así que tenemos que nosotros animarlos a buscar a Dios en la iglesia, a no dejar la iglesia. Las 3 acciones malas vienen en Efesios 5:3. Esta primera es erradicar la inmoralidad sexual. Y dice el versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual. Esas son las 3 cosas. Número 2, impureza. Y número 3, avaricia entre ustedes. Que no haya nada de eso entre ustedes, porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que diga que no haya lugar para estas 3 cosas. No quiere decir que las otras 4 sí tengan lugar, sino más bien quiere decir que si aquellas 4, ¿verdad?, no deben de estar en el pueblo de Dios, estas menos. Es más grave también. Y tenemos que enfocarnos en cuidar que nosotros seamos luz. No vamos a poder ser luz si dejamos que esto exista en nuestras casas. Debemos dejar lugar solamente al Espíritu Santo. Entonces no hay lugar para inmoralidad, impureza ni avaricia. Entonces la inmoralidad, primer punto, se define como actos contrarios a los valores morales en una sociedad. El problema es que la sociedad, desde que Adán y Eva pecaron, va en corrupción cada vez más. Son actos negativos que la sociedad marca, la moralidad, y entonces nos vamos de un país a otro y vemos que hay diferentes costumbres, diferentes maneras de hablar, de vestir, hay diferentes conceptos para ver lo bueno y lo malo. Entonces el problema es que la moral ante la sociedad va cambiando y va degradándose cada vez más. Entonces, ¿qué es inmoralidad sexual? Habla de los actos sexuales realizados fuera de la moral ante la sociedad. Pero como les digo, la sociedad cambia y Dios no cambia. Entonces, a nosotros nos debe de regir lo que dice la palabra de Dios. Lo que antes no era normal, se va haciendo normal porque la sociedad va cambiando y va viendo normal cosas que antes. Los que tienen una edad un poquito menos joven, vamos a decir, o de la segunda juventud, así como yo, podrán verificar que hoy los jóvenes hablan de una manera que si cuando nosotros éramos jóvenes habláramos así, pues simplemente nos volteaban la cabeza muy amable de un trancazo con esta parte de la mano, dejándonos un hilito de sangre y una enseñanza de no hablar ciertas cosas. Pero la sociedad va cambiando, por eso el mundo no nos soporta. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos, porque nosotros conservamos los valores de la palabra de Dios. Por ejemplo, una cosa que debemos de entender es que, en este caso hablando de inmoralidad sexual, la sexualidad es una bendición de Dios
para placer y para conservación del matrimonio, de la familia y por ende de la raza humana para que se multiplique de generación en generación con el mismo esquema. En la Biblia la sexualidad es el diseño de Dios. Él creó el sexo para matrimonio de un hombre masculino con una mujer femenina y para el placer mutuo y la formación de la familia, lo cual hace posible modelar a la siguiente generación un esquema que se va a repetir de generación en generación para que la raza humana siga con éxito, siga teniendo su padre, su madre y siga reproduciéndose. Por eso Dios lo marcó. Una de las cosas que debemos de entender es que no es un diseño de la humanidad o de la sociedad, sino es el diseño de Dios. De manera que el que está en la familia y el que está tomando su rol correctamente en la familia, no es ni machismo, no es ni feminismo, es el diseño de Dios. El gobierno teocrático familiar, o sea, el gobierno teocrático, ya lo vimos, está en todo, no nada más en la iglesia. Es donde Dios manda. Dios manda en la familia. No es el papá o la mamá o los hijos, es Dios. Por eso cuando un papá no está apegado a las cosas de Dios, la Biblia dice que no te sujetes necesariamente a Él, sino que tal vez la mamá o alguno de los hijos tomen ese sacerdocio individual para ponerlo en la familia y Dios lo usa para guiar a la familia. Eso no es lo que debe ser, o sea, no es lo funcional, pero Dios va a tomar al que lo tome en cuenta a Él, al que lo honre a Él. Por eso el video de entrada pues nos ayuda mucho a entender que no es que quieras, es que Dios quiere. No es que yo mande, es que Dios manda. Dios desde el principio dio la orden específica en Génesis 2:24. Cuando dice, Génesis 2:24, por favor síganme. Cuando dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre masculino dejará a su padre y a su madre, a la familia que él vio anteriormente, para unirse a su mujer femenina. Eso es el matrimonio, no es otra cosa. Aunque lo legalicen y aunque digan que es, Dios es el que dice que es. Así que se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Para qué? Para seguir el esquema como se ha visto hasta hoy. Y ahí está la respuesta a la pregunta de dónde sale la humanidad, de una familia, y de dónde sale la familia, de la unión de un hombre y una mujer. Y así salen todas las familias de la tierra y todas las sociedades. La sexualidad, vuelvo a repetir, para que se nos quede claro, según la palabra de Dios, la sexualidad es una bendición de Dios para placer dentro del matrimonio y también para formar la familia que se va a multiplicar de generación en generación. Así es como Dios dejó en cada árbol una semilla, en cada planta una semilla y en cada animal una manera de reproducirse para que sea igual. No cambiar eso es la voluntad de Dios. Tradicionalmente se decía que la inmoralidad sexual podía ser la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, pero la normalización de la sociedad de la inmoralidad, que se ha sofisticado mucho, busca términos que tú los puedas aceptar. Entonces ya no dicen eso, ¿verdad? Sino que ahora en la sociedad hay términos relacionados con el sexo para normalizar y venderte la idea de que así las ha hecho Dios, o como dicen ellos, porque no mencionan la palabra Dios, así nos hizo la naturaleza. Hay muchos tipos de títulos que ponen hoy, como definen las siglas LGBTQ, que tal vez todos ya hemos escuchado: lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros. Y los Q son los queer, que ellos son los que no quieren clasificarse en etiquetas o categorías, quedando su identidad ya no confusa como antes, sino totalmente nula. Y eso es lo que el diablo quiere, quitarte la identidad. Dios diseñó algo, pero quien no reconoce a Dios, fíjate bien el problema, ¿cuál es? No reconocer a Dios. Y el que no lo reconoce, que no reconoce a Dios, es por su elección voluntaria, o sea,
valga la redundancia, que se entienda, es porque Él quiso. Y por eso entra en una oscuridad. Acuérdense que oscuridad, el concepto de oscuridad que tenemos nosotros en nuestra mente, debemos de entender que no es algo que exista, sino es la ausencia de luz. El frío es la ausencia de calor y la maldad es la ausencia de Dios. Eso lo explicamos el jueves. Y entonces la oscuridad, ausencia de luz. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y es lo que predicamos, es lo que anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es terrible ver cómo la debilidad, o sea, la concupiscencia, esa inclinación de la carne, que todos tenemos carne, ¿verdad? Si hay un ángel aquí o un espíritu, bueno, pues tal vez no. Pero les hablo a ustedes que están aquí sentados. Si tienes carne, tienes una inclinación a la carne. Es normal. Pero esa concupiscencia, cuando se hace caso, cuando andas carnal en lugar de espiritual, se infiltra en la iglesia y en toda clase de carnalidad, en todo hombre inmoral y del tipo sexual. Normalmente todos tendemos a tener inclinaciones sexuales. Si no, tal vez no estuvieras tú aquí, ni tu hijo, ni tu nieto. Pero en Corintios habla primero de que no nos neguemos, hablando del matrimonio, el uno al otro, porque el casado pertenece a su cónyuge. Después dice que no lo hagan para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos, también los solteros. De los solteros dice 1 Corintios 7:8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le sería quedarse solo. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, porque es mejor casarse que andarse quemando. Un saludo para todos los solteros. Espero que no se anden quemando y que Dios les provea lo que necesiten, ¿no? Pero Dios diseñó, ese amén. Dios nos diseñó así. O sea, no tiene nada de malo que tú tiendas a querer a alguien del sexo opuesto, es lo normal. Pero hay una manera como Dios proveyó para que tú tengas un orden y una familia y tu familia sea una bendición, criarlos, que ellos crezcan con ese orden, que tú les influyas, si son pequeños y dependen de ti, hasta les obligues, no tiene nada de malo. Nos han vendido que no, que ellos, no, o sea, esta amiga, creo que es mi hermana, me encanta, ¿no? Tenemos que influir en nuestros hijos. Y ya si ellos trabajan y andan por su cuenta, pues orar por ellos y aconsejarles y tratar de que hagan lo correcto delante de Dios. O sea, nunca la influencia de padres o abuelos nunca va a perderse. Cuando Dios está contigo, Dios te va a dar palabras. Y siempre tenemos que entender que siempre se ha tratado de desvirtuar el orden de Dios, de desordenar todo lo que Dios diseña para destruir el propósito de Dios. La sexualidad, acuérdate que el diablo vino a robar, matar y destruir. La sexualidad roba a la familia, mata el propósito de Dios para la humanidad y destruye todo lo que Dios hizo. Entonces Dios quiere que la gloria sea para Él. Eso es lo correcto, Él nos hizo. El diablo se la quiere robar. Y es precisamente la gloria de Dios el problema, porque el que no da gloria a Dios con su vida y con sus actos, el que no reconoce a Dios, por eso es que no se trata de querer, sino se trata de obedecer, ¿no? Una de las cosas más preciosas que hay, pues es la inocencia de los niños, ¿no? Dios dice que tenemos que ser como niños para entrar al cielo. Pero el hombre desvirtuado, el hombre carnal, es tomado por el diablo. Y por eso vemos nosotros como personas que deberían ser pastores, curas, sacerdotes, inclusive siempre, casi siempre en los casos de abuso sexual, donde un niño pierde la inocencia, donde un niño es dañado para toda la vida por pederastas, por personas sin sentido, que serían los que tendrían que cuidar de a esa persona, pero le hacen un daño.
estas personas por su homosexualidad o por su desviación, dañando a esas criaturas que deberían cuidar. Y lo triste es que eso se ve en la iglesia. Por eso dice, en la iglesia no hay lugar para eso. Desde los ateos hasta curas y pastores de todas las religiones, no cabe duda que existe. O sea, no lo puede negar nadie. Y no estoy atacando a nadie, estoy incluyéndonos. Todos los que tenemos carne nos tenemos que cuidar. Y solo el Espíritu Santo puede cambiar la realidad de estas cosas. Jeremías 17:9, no lo podemos negar en nuestra sociedad y en nuestra iglesia y en donde haya un corazón. Y dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perfecto. ¿Quién podría saber qué tan malo es? Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Si un día te preguntas cómo será el juicio para tal persona, o que si tal persona es inocente o culpable, si va a tener galardón, si va a tener salvación, siempre tienes que ser humilde y saber que Dios es el que va a juzgarlo. Tú no tenemos que andar juzgando, pero tú tienes que cuidarte a ti mismo para no caer en estas cosas. La inmoralidad sexual es algo que surge cuando nosotros negamos a Dios y nos manda a la oscuridad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el punto número 4. Pero la siguiente cosa, y es el punto número 2, es erradicar la impureza. ¿Qué es la impureza? Pues todo acto que no sea puro, que no sea santo, que no agrade a Dios. Y dice Efesios 5:4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes rojos o groseros no son para nosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, eso es lo que debe haber. O sea, el cristiano se debe diferenciar del resto de las personas por sus palabras, por su manera de conversar, por su manera de, decir chistes. Tenemos que estar contentos. Si no sabe cómo hacerlo, pues ahí está Susano. Susano mismo cambió sus chistes desde que yo lo conozco hasta hoy. Cada vez es más, va refinándose, ¿verdad? Pero no podemos nosotros contar los mismos chistes que contábamos antes, ni escucharlos, ni participar en chistes rojos. Y es que nosotros estamos en el mundo. Dios no nos sacó del mundo. Tampoco voy a andar vestido de blanco y yendo al trabajar. Y no me hablen porque me contaminan. Me van a decir, no seas payaso. Y lo peor es que tendrían razón, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no participar de las impurezas del mundo. El ser cristiano, lleno del Espíritu Santo, nos va a enseñar cómo salir de adelante en todas esas cosas. Hasta el Espíritu te va a dar gracia ante los inconversos. Me acuerdo que yo cuando trabajaba de ingeniero en el Departamento de Ingeniería Industrial de Fibras Químicas allá en Monterrey, todos sabían que yo era cristiano, pero tenía unos compañeros tremendos, ¿no? Y uno se gana el respeto no por ser sangrón, por darse golpes. Así había uno que era testigo de Jehová y lo criticaban mucho. Pero pues yo era más accesible, ¿verdad? Y yo los atendía y platicaba con ellos muy bien hasta donde debe. Me invitaban hasta sus pachangas. Jugábamos softball, ¿verdad? A mí me encanta el softball. Y después del softball, pues ellos me decían, quédate David, ahí te traemos unas Diet Coke, ¿verdad? Porque ellos traían sus bebidas refrescantes y que los alegraban. Y llegaba un momento en que David se desaparecía porque pues ya no era sano estar ahí, hay que saber. Y tampoco me despedía porque, ¿cómo que te vas? ¿Verdad? No, pues ya se acabó. Yo iba al softball, ¿no? En cierto momento, pues estaba yo trabajando en el departamento y ellos tenían un plan para ver cómo reaccionaba yo. Yo no sabía nada, ¿verdad? Trajeron una revista para caballeros, la del conejito, ¿verdad? Lo que había en aquella época. No es Bugs Bunny. Y bueno, en el centro de la revista la abrías y había como un póster de una muchachona, ¿no?
Y yo estaba con mis papeles trabajando y luego viene la raza tremenda como es y me la pone así adelante, ¿no? Inmediatamente, pues yo levanté un poquito la cara y me preguntan al mismo tiempo que me la ponen, ¿qué opinas? ¿Cómo ves, David? Y yo le digo, pues tiene bonitos ojos, ¿verdad? Y se quedaron así como diciendo, pensaron que me iba a ir corriendo oh no, por favor, Señor, perdóname, limpia mis ojos. No, o sea, son tremendos, pero tienes que tener gracia. Y obviamente, pues no te vas a quedar ahí viéndolo, ¿verdad? Pues simplemente se me ocurrió, ¿verdad? Pues tiene bonitos ojos y ya. Quítense de aquí, no sean payasos. Si no contestas bien y te ofendes, si Dios no te da gracia delante de ellos, el bullying se va a hacer eterno. No te lo vas a acabar. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar aún con todas esas cosas. Porque después de eso muchos venían a mí y me pedían consejos y yo los podía ministrar. Y hasta me decían, pues yo casi soy cristiano como tú, lo que pasa es que no ejerzo porque yo no voy a la iglesia. Pero yo ya entendí lo que tú crees y yo también creo en Dios. Y cosas. Bueno, a su manera ellos estaban recibiendo algún consejo de Dios. Tenemos que ser luz. Si no hacemos diferencia, nos llevará la corriente y nos avergonzará. Y por eso te dicen, muchos reniegan de Dios, porque a veces son peores los cristianos religiosos que los cristianos, que los mismos impíos. No, entonces no hayas a cuál irles. Pero Jesús, tienes que saber que Él intercede delante del Padre como intercedió aquí en la tierra, pidiendo por nosotros, diciendo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Con esa ayuda de Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra, Dios nos va a cuidar y nos va a guiar. Podemos vencer esa intención del maligno de robar, matar y destruir tu propósito de compartir la palabra de Dios. Dios nos ayudará a salir de las prácticas impuras de todo tipo y de mantener nuestra santidad, que es la vida. Él quiere matar, acuérdate, el diablo. De mantener tu testimonio, que es lo que quiere destruir, robar, matar y destruir. Y de cumplir nuestro propósito, que es lo que al final roba, mata y destruye el diablo, ¿no? Si recordamos siempre la verdad de que Dios está contigo, donde quiera que estés, en el momento que estés, en medio de cualquier situación, tú estás con Dios, tú vas a poder salir adelante. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar como el salmista, Salmo 19:4. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Cuándo no estás delante de ti? Se te puede olvidar que estás delante de Dios y eso es lo peligroso. Pero Dios, tienes que saber que Dios siempre está contigo. Y que tus dichos y tu meditación de tu corazón, que sea delante de ti, dice, oh Señor, roca mía, o sea, el que me sostiene y redentor mío, el que me salvó. Y va a conservar esa santificación en mí. Entonces siempre estamos ante Dios. Recuérdalo, y las conversaciones necias se van a hacer cada vez menos, porque esas conversaciones son un cáncer, fíjate, que no debemos tolerar ni participar. Conversaciones necias, habla la palabra de Dios. Hay cristianos que se creen muy maduros y dicen, no, yo sí puedo escuchar lo que sea, yo no me voy a contaminar. Al final salen contaminados. Por ejemplo, los estudiantes que no tienen otra opción que escuchar a su maestro y a veces son unos ateos terribles. Y al final los estudiantes tienen que chutarse todo ese discurso que a veces son ateos, herejías, una forma de tratar de adoctrinar al mundo con filosofías adornadas, ¿verdad? Que terminan contaminando a los jóvenes. Entonces tendremos que nosotros hacer un examen, poner en el examen lo que se quiere, porque yo lo que quiero es pasar, pero descontaminarme de eso, no creerlo. Tú tienes que creer la palabra de Dios, tienes que entender la palabra de Dios, porque nadie, fíjate bien, para los que están por gusto ahí, que eso no debe de ser, nadie, por más limpio y sano que se crea,
Si vive y convive en un basurero, nadie va a salir oliendo bien. Es más, no puedes salir sin contaminarte porque tampoco el puro olor de la basura, del mugrero, se te mete por la nariz. Los gérmenes, las infecciones y al final los virus tampoco te piden permiso de entrar a tu cuerpo. Y espiritualmente así es. Tienes que tener cuidado. Dice 2 de Timoteo 2:16. Evita, ¿qué quiere decir? No es un cariño para la madre de todos nosotros. Evita. Evita quiere decir que no estés ahí. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evítalas, no las creas. Es más, si puedes, no las escuches. Qué triste que haya gente que les encanta estar en YouTube oyendo videos, ¿verdad? El cristiano que denuncia, el atalaya que sabe y que te va a decir las carnalidades y siervos de Dios, iglesias, y siempre están hablando mal de otras iglesias, ¿sabes? Que ellos están peor de los que hablan. Hay gente que les encanta estar oyendo, a ver por qué Cash Luna y Joel Austin y todo. Deja a ellos. Pero bueno, eso es conversaciones inútiles, cosas que ves, cosas que oyes. Y dice el 17, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto, que empezaron a escuchar cosas. Y dice 18, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Y de esa manera se desviaron de la fe y también algunas personas. Pues, hay personas que hablan mucho. También nosotros a veces como cristianos cometemos ese error de hablar mucho, ¿verdad? Algunos ya están riéndose. No sé si conozcan a alguien o ya les cayó algo. Hay otros que no hablan mucho, pero me gustaría escucharlos, ¿verdad? Porque qué bonito poder hablar lo correcto. O sea, tenemos que hablar sin demostrar que nosotros sabemos o protagonizando o algo así. No, habla lo que tengas que hablar. Cuando hables lo que tienes que hablar y seas guiado por el Espíritu Santo sin buscar protagonismo ni verte y salir en la foto. Y cuando estés lleno del Espíritu Santo sobre todo, entonces tú vas a hacer una bendición. Lo que digas va a ser una bendición, ¿no? Van a decir, habla poco pero pesado, espeso. Dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Verdad? Estamos hablando del punto número 2, que es erradicar la impureza, y entre ellas dice el apóstol que las malas conversaciones. Dice Proverbios 17:27, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena, tranquila. Ah, pastor, hermano, que yo y hago y esto y no sé por qué mi marido no me quiere. Y yo te digo, nomás grábate tantito. Pero bueno, en otras partes, aquí no pasa. Dice el 28, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. ¿Verdad? Hay un versículo que no es de la Biblia que dice, calladito, nos vemos todos más bonitos, ¿no? Entonces la tercera cosa, erradicar, y es el punto número 3, erradicar la avaricia. Dice el versículo 5, Efesios 5:5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, punto número 1, impura, punto número 2, o avara, punto número 3, que es el que estamos viendo, heredará el reino de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. La avaricia es algo que va todavía más allá de la codicia. No es nada más querer lo que otro quiere, sino es quererlo para tenerlo. ¿Para qué? No sé, para tenerlo. Acumular, ¿no? Sin importar cómo lo consiga. Tener más y más es el objetivo de ellos, y no importa si hay que perjudicar a alguien, si es legal o no, si tengo que hacer algo inmoral o algo malo,
El avaro adora tanto el acumular que no lo gasta. Tú dijeras, bueno, pues es que está ganando para ayudar a alguien. No, no ayuda a nadie. Para ayudar a su familia, a sus hijos. No, tampoco. O para gastarlo él. No, nunca van de vacaciones, no hay tratan de no gastar el dinero. Y es por eso que es un idólatra. Porque tener y esa riqueza, esa acumulación de riqueza o de bienes o de lo que sea, se vuelve en su ídolo. Eso es triste, o sea, que no haya eso en la iglesia, porque puedes estar cayendo en idolatría. Tal vez nunca pondrías a un mono o a alguien o te hincarías delante de nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal delante de la riqueza? Entonces ahí dice muchos versículos que podemos poner, que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? Entonces el punto número 4 y último, dice una advertencia que debemos de saber, ¿no? El mundo no quiere que actúes como hijo de luz. No quiere que te quites estas 3 cosas ni las 4 que hablamos el jueves. No te dejes engañar. Eso es lo que advierte Efesios. La Biblia dice que estamos en un ambiente que nos lleva hacia el mal siempre. Estamos en un ambiente malo, contaminado, corrupto, que tiende a decirle mal a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso quiere que tú hagas también. Si no lo haces, no le vas a caer bien a nadie. Por eso es que algunos no quieren ser cristianos o andan de encubierto, ¿verdad? Que en el trabajo no sepan que soy cristiano porque y no, dice la palabra de Dios que el que se avergüenza delante de los hombres, Dios, Jesucristo se va a avergonzar delante del Padre de esa persona. Qué triste, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos nosotros entender que ese es el ambiente en que nosotros vivimos. Somos de Dios, pero estamos dentro de ese ambiente. Esa era la oración del Señor, que nos cuides en ese ambiente, Señor. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios, hijos de luz, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos de entender que luchamos contra corriente, simplemente por vivir nuestra vida de hijo de luz, de santidad, para poder ser esa luz en este mundo que Dios quiere que seas. Este mundo siempre va a tender hacia lo oscuro y tenemos que luchar contra eso. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Va a haber personas que te hablan del diezmo. Yo no estoy hablando del diezmo. Es más, yo no necesito tu diezmo. Tú necesitas dar el diezmo, porque es tu bendición. Yo vivo bendecido porque yo doy el diezmo. Pero la gente avara, pues no lo va a dar. La gente inmoral sexual, pues va a buscar la manera de justificar sus inmoralidades. La gente que conversa, qué triste, ni cuenta se da que está regándola cuando conversas cosas que no convienen. Entonces, los que tratan de justificar esos pecados reciben el enojo de Dios tarde o temprano sobre ellos, porque es desobediencia. Acuérdate que todo esto es opcional, pero no quiere decir que no va a tener consecuencia tu decisión. Entonces, el consejo del versículo 7 dice, no participes en las cosas que hace esa gente. Nos queremos hacer como ellos. Se ven bien, se ven populares, se ve que les va bien. Pues sí, pero espiritualmente están mal. Dice el 8, pues ante ustedes estaban llenos de, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Somos hijos de luz. Un saludo para mi mamá que me está viendo siempre y se llama Luz María. Yo sí puedo decir, soy hijo de luz. Pero lo que se refiere aquí es a andar en la luz como hijo de Dios, porque Dios es luz. Tenemos todos que ser hijos de luz. Antes estábamos llenos de oscuridad, pero hoy nosotros tenemos que ser gente de luz. Pues esa luz, dice el 9,
está dentro de ustedes y produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Cuando no produzcas algo bueno, recto y verdadero, quiere decir que ya no estamos actuando bajo la luz que Dios nos dio. ¿Por qué? Pues porque así es el consejo de la palabra de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué naturalmente a los hombres que no reconocen a Dios se les apaga la luz? Pues porque no tienen a Dios. Dice Romanos 1:21, bueno, desde el 20 dice que todas las cosas que hay, lo que ves, la naturaleza, lo que puedes ver, lo que pasa alrededor, todo lo hizo Dios. Y dice que el poder de Dios y la divinidad de Dios se ve a través de las cosas que vemos. Por ejemplo, yo veo una silla y bueno, es marca tal, la hizo tal, pero ¿de dónde sacó el material para hacer esa silla? ¿De dónde sacaron las fibras para la tela, el mineral para el fierro? Y todo lo que hay viene al final a demostrarnos que hay un Dios. Y por eso podemos conocer a Dios. Nadie tiene pretexto. Y el 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios. O sea, es la verdad. El problema es que no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La Reina Valera dice que tienen un entendimiento entenebrecido. Ser hijo de luz, actuar bajo la luz de Dios, me lleva a actuar agradando a Dios. Entonces, la respuesta es, ellos están en oscuridad simplemente porque quisieron estar en oscuridad. Negaron a Dios y en lugar de adorarle, adoraron las cosas que Dios hizo, adorando a la piedra, adorando a la madera, adorando ídolos, hasta la avaricia entra ahí, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿qué pasa con los que están en oscuridad? Estas personas actúan con el entendimiento entenebrecido, ¿no? Entonces dice que es por no adorar a Dios, por eso se hacen idólatras primero, adoran lo creado en lugar del creador, como los avaros, y después viene la siguiente cosa que hay que erradicar, viene la impureza, empiezan a hablar de cosas impuras y obviamente terminan en inmoralidad sexual. Por eso se termina en inmoralidad sexual. ¿Por qué hay tanta venta de eso? ¿Por qué la gente del mundo te quiere convencer que eso está bien, que así son? Oí una vez a un cura decir, de allá de Austria o no sé de dónde, decir, bueno, es que ¿por qué dejan a los niños también con nosotros? Si saben cómo somos. O sea, ya su mente ya no sabe ni lo que dice. Están entenebrecidos. Dice el 26 de Romanos 1, por esa razón, porque no adoraron a Dios, ni le adoraron como Dios, ni le quisieron dar la gloria. Acuérdate que la gloria de Dios es lo que te mueve, o te aleja o te acerca a Él. Dice, por eso Dios los abandonó. No es que Dios haga que ellos hagan cosas malas, sino que simplemente ellos no quisieron a Dios, pues Dios no va a estar ahí rogándole, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para que Dios te ruegue? Y Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Dice, aún las mujeres, para que no digas que yo soy el que estoy hablando en contra de estas cosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. En cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Por qué? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Por eso Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. No soy yo. Pero si tú crees en Dios, así es. ¿Hay algo que dije mal? ¿Está bien? Bueno. Porque es que me hace señas mi esposa. Y yo digo, bueno, ¿ahora qué? No estoy hablando de Ismael ni de Isaac.
Siempre cambio la onda. Ok, espero que la pantalla me esté siguiendo. Versículo 29. Por eso se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Puedes decir, no, yo no ando con esas cosas inmorales, yo no ando con avaricia, no, yo no odio a nadie, yo no envidio, no. Pero ¿qué tal los chismes, hermana, hermano? El cafecito ahorita que hace frío, con galletita, para comer, hermano. Pues aquí dice que también eso, chismes. Versículo 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios y que inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Versículo 32 dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos no solamente las hacen, dice que aún incitan a otros a que también las hagan. Porque si yo estoy mal y tú como cristiano vienes, pues yo me voy a sentir más mal. Pero como no quiero sentirme mal, yo quiero lograr que el cristiano haga esas cosas malas para sentirme bien, ¿no? Por eso te digo, ten cuidado, el mundo no te quiere como hijo de luz. El mundo te quiere convencer para que lo que hacen ellos está bien. Y no solamente hacer eso, sino que animarte a ti a que lo hagas con ellos. Ahora, ¿por qué no nos quieren a los que somos gente de luz? Ni quieren nada con Jesús, ni con la Biblia. Cómo molesta la Biblia en la biblioteca de la escuela, ¿no? Pero ¿qué tal el Corán? El libro de Confucio. No hay problema. ¿Por qué no quieren a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque creen que tú los condenas. Ellos creen que tú los estás mandando al infierno. Eso es lo que creen. Por eso tienes que tener esa gracia del Espíritu Santo delante de ellos, para que si Dios quiere que ellos abran un poquito la puerta por medio de alguna situación terrible que estén pasando, consecuencia de lo que hacen, pues Dios puede usarte a ti para darles la luz. Por eso no puedes vivir odiando al mundo por cómo son, o porque quieren hacerte sentir mal a ti, o porque creen que tú los condenas. No importa. Yo no, dice Juan 3:17, y ahí está claro que no los condenamos nosotros, sino que ellos ya están en ese camino. Dice que Dios no envió a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Te fijas cómo cambian la cosa? Y no quieren a Cristo porque es malo. No, los malos son ellos que quieren andar haciendo mal. Por eso no buscan la respuesta en Cristo. Dice el 18, no hay condenación para todo aquel que cree en Él. Ese es el mensaje. No que condenemos, sino que no hay condenación si crees en Él. Pero todo el que no haya creído en Él ha sido condenado ya por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación está basada en lo siguiente, dice el versículo 19. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad, porque la luz evidencia sus acciones que eran malvadas. Versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz. Como hijo de luz te odian y se niegan a acercarse a la luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿No? Como en el table dance, ¿no? Está todo medio oscuro y se ven bonitas. Me han platicado, ¿no?
Pero si prenden la luz blanca, la luz, dices, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo teniendo buena comida en casa ando comiendo tifoidea y cosas contaminadas. Y recuerdas que eres cristiano y te vas corriendo a tu casa. Ah, no, ¿verdad? No van ahí ustedes, perdón. Tal vez le está hablando el Señor a alguien que me está viendo online y que es de otro país. A lo mejor está en Qatar. Pero como los pecados quedan al descubierto, odian la luz. Te odian como cristiano, odian tu mensaje, odian tu iglesia, odian tu manera de pensar. Eso es la luz de Dios que viene a descubrir. Ahora dice, versículo 21, pero los que hacen lo correcto, que somos nosotros, amén, se acercan a la luz. Queremos más de Dios para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Como cuando andamos infiltrados, porque Dios nos tiene aquí, pero no nos han dado los papeles todavía. Entonces no queremos que nadie... Yo cuando arreglé mi pasaporte, ya tenía mi pasaporte americano, me pasé la primera vez con pasaporte nuevecito. Y pasé por el custom, no por el, ¿cómo se llama? Migración, ¿verdad? Y que le doy el pasaporte y me dice, pásele. Y me dan ganas de decir, no, ahora lo lees hasta la letra donde dice que este pasaporte ha sido emitido ¿por qué? Porque quiero que sepa que andamos bien. Tanto que me costó y luego me dice, pásale, no, ve la foto, chécale que sea yo. Y así somos. ¿Por qué? Cuando andas bien, pues gracias a Dios, que Dios nos ayude a todos a andar siempre bien en todos los aspectos. Dios quiere eso. Vamos a seguir orando y Dios lo va a lograr en lo legal. Pero en lo espiritual ya debes de andar haciendo eso. Dios respalda al que es espiritual. Por eso el consejo de Dios es tener clara esa luz, la luz de Dios, acercarnos a la oscuridad nada más para dar luz. Alguien se acerca a la oscuridad, pero sale oscuro también. Ten cuidado. Es que yo fui con los amigos y el pastor, perdón, es que pues me tomé unas cheves, pero se convirtió uno. Y yo, felicidades porque convertiste a uno. Tienes que dar luz, tienes que ser testimonio. Acercarnos a la oscuridad o andar en la oscuridad es dar luz a ellos. Nadie que está en luz tiene oscuridad, sino que más bien hace influencia sobre donde está, ¿no? La oscuridad de ellos no afecta a la luz, no es nada eso. Si nosotros entendemos eso, pues vamos a afectarlos nosotros a ellos. Y la oscuridad, de ellos, pues no nos va a afectar. Debemos de influir sobre la oscuridad. Eso es lo que hace la luz. La luz no pelea por iluminar, simplemente la pones, dice la palabra de Dios, que no se pone una lámpara debajo de una canasta, abajo de la mesa, sino que se pone arriba para que alumbre todo. Y no anda batallando la lámpara. Ay, ¿cómo le voy a hacer para brillar aquí? No, usted brille. Brilla en el sitio donde estés. Efesios 5:10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. No vas a andar exponiendo a nadie, simplemente vas a alumbrar y que ellos entiendan, que tu palabra sea con sal, para que ellos entiendan que el mejor camino es el de Dios. Dice el versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hacen en secreto. El próximo jueves va a haber testimonios. Si tú tienes algo que contar que glorifique a Dios, pues te invito a venir. Pero no vayas a salir como esos que vienen, parece que a glorificar su pasado. Es que yo, hermanos, andaba con una y con otra. Una vez tenía 3 novias al mismo tiempo y me pescaron en el cine. Y parece que andan, en lugar de estar dando testimonio, están presumiendo. Como le dijo Cantinflas, ¿tú vienes a confesarte o a presumir? Pero bueno, qué bonito poder dar gloria a Dios.
Y saber que no podemos estar glorificando a las cosas malas. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Dice el versículo 13, no obstante, las malas intenciones se descubren cuando la luz ilumina. Versículo 14, porque la luz hace todo visible y por eso dice, despiértate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Finalmente, hermanos, otra pregunta. ¿Cómo saco las cosas a la luz sin que me odien? Pues a Cristo lo crucificaron, ¿no? Así es de que si no te han crucificado, vas bien. No vamos a ser amigos de ellos, vamos a ser amigos de Dios tratando de darles luz. Prende la luz. ¿Cómo despierto a aquellos que duermen, a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están en oscuridad? Pues prende la luz. A nadie le gusta cuando le prenden la luz cuando está dormido, ¿verdad? O abre la cortina que estaba con su blackout, todo oscuro, y de repente así, 5 minutos. ¿Y qué te dicen? Ni un minuto más. Cristo viene pronto. Prende tu luz. Empieza a compartir el evangelio, no nada más con tu manera de predicar y de hablar, sino viviendo en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que somos la luz del mundo, que no nos escondamos, que nuestra luz debe brillar en lo alto, Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, como gente que no entiende. El necio dice no hay Dios, acuérdate. Sino como sabios, sabiendo que hay un Dios, que es mi Dios, que lo traigo conmigo y que va a brillar si yo le hago caso, si yo me guío por el Espíritu Santo. Versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. En estos días que son malos, no actúen sin pensar. Versículo 17, piensa lo que vas a hacer. Procura entender lo que el Señor quiere que hagas. Y dice, no se emborrachen con vino. Cuando te tomas vino y te emborrachas, el emborracharse es por estar lleno de vino. Y empiezas a hacer cosas que no entenderías después, que te van a hacer arrepentirte. Vas a empezar a dañar a los que más amas. Vas a empezar a hacer cosas que es muy mal consejero, una combinación del vino borracho, tú y el diablo hablándote. Pégale a este. Y era el que te daba de comer. Dicen que el alcohol todo lo conserva menos el trabajo. Te vas a quedar triste. Por eso les arruinará la vida, dice. Pero en cambio, Dios siempre te da opción. No te llenes de vino, llénate del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Lo mismo que cuando andas borracho. Empiezas a cantar, pero cantas salmos. Empiezas a hablar, pero hablas la palabra de Dios. El lleno del Espíritu Santo no sabe detenerse de dar luz, de hacer el bien, de querer agradar a Dios. Se desinhibe ya no le da vergüenza. Dice el 19, cantando salmos, así se llena del Espíritu Santo, himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor. Cuando uno anda borracho piensa que canta muy bien. Y si alguien los graba dicen, ay, qué ridículo hice ayer. Pero cuando andas en el Señor, cantas para Dios y Dios te escucha a través de la sangre de Cristo de una manera angelical. Dios tiene ángeles con unas voces tremendas, pero Dios quiere oír tu corazón. Y dice el 20, y den gracias a Dios por todo. Pero es que me pasó esto. Voy a tener una reunión familiar y van a estar todos ahí y no quiero ni verlos. ¿Sabes por qué en Navidad no hacemos nada aquí?
en la noche del 24. La del 31 sí. Queremos recibir el año, queremos cerrar un año de nuestras vidas y hincados, Señor, ofrecerle ese tiempo al Señor el próximo año. Pero ¿sabes por qué en Navidad no hacemos nada como iglesia? Porque queremos que tú vayas a hacer luz con tu familia. No queremos que vengas con los mismos. Qué bueno que puedas tener reuniones. No tengas miedo, pero ahí da luz. Da gracias a Dios por todo. No te quejes de que tus familias, de que haya personas que no son como tú, que no son cristianos, que no tienen a Dios. A lo mejor tú tienes la culpa por quejarte. En lugar de quejarte, dale gracias a Dios y que ellos te escuchen. En medio de lo que te pase, da testimonio, da luz. Es una buena oportunidad. Den gracias a Dios por todo. Al Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos: ayúdanos, Señor, a dar luz. Ayúdanos a prender la luz nuestra para que alumbre a los que tal vez la necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque todos nosotros teníamos oscuridad. Y ahora te pido, Señor, que por medio de tus consejos en tu palabra, Señor, también tú nos ayudes a ya no tener oscuridad, a ser diferentes, a ser mejores. Padre, ayúdanos, Padre, a tener luz, no solamente para vivir precioso, para vivir hermoso en victoria, para tener muchas cosas y agradarte a ti, pero también, Señor, para cumplir con tu anhelo, Señor, de la gran comisión. Que todos reciban a Cristo Jesús a nuestro alrededor. Que nos uses como luz en medio de este mundo que necesita tanto, Señor, esa luz de Jesús. Padre, tú eres la luz y no hay ningunas tinieblas en ti. Ayúdanos, Padre, a que como hijos tuyos seamos luz y que no haya ningunas tinieblas en nosotros, y que con esa luz podamos contagiar a los que amamos, a los que no nos quieren también, aún a los enemigos, Padre. Y ayúdanos, Padre, a saber que solamente hay un enemigo, que es el diablo, pero que está vencido y que está en oscuridad. Y que tú, Señor, nos vas a ayudar, Padre, a erradicarlo de nuestras vidas cuando andemos en tu luz. Padre, bendice, Señor, a los que no vinieron, a los que no pudieron estar. Bendice a Andrés Chiquinquirá, allá con su mamá, Señor, allá en Colombia donde está. Y sana a su mamá y fortalécela, Padre, que se gocen en ti. Y a todos los que están lejos, a los que no pudieron venir, provéeles, Señor. A todos nosotros, Señor, provee al necesitado de lo que necesita, Señor. A quien necesita trabajo, Señor, provéele bien pagado. Al que necesita salud, al que necesita, Señor, sustento. Padre, tú eres el Padre de la luz y todas las cosas buenas vienen de ti. Ayúdanos, Padre, a recibir esas cosas buenas con luz, para que nos ayude, Señor, a ser hijos de luz y a dar luz donde quiera que vayamos. Que no necesitemos nada para enfocarnos, Señor, simplemente en alabarte y en darte gloria a ti, y en darte la honra y en dar luz para tu gloria. Y que todo lo que hagamos, digamos en estas fechas, Señor, con nuestras familias o amigos, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos, glorifique tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte a tu Señor.